Digo, está Silvia Izaguirre y Fernando H. acá en el panel de los jueves. Hay una... Uno debería decir, ¿no? De mostrar grandeza y decir, bueno, yo felicito a Colo-Colo y a los colocolinos, pero no puedo. No, fue... No aquí. ¿Por ser de la Chile o porque no te gusta el presidente? No, si el presidente no es de ningún equipo. No, de la Chile siempre. ¿Te estás refiriendo tú a Ruiz Tagle? Por Ruiz Tagle, yo pensé por eso no estaba Ah, el otro presidente. No. No, bueno, pero hay otros temas que creo que son interesantes. Ahora, empezaron a pasar cosas que generan reacción instantánea. Las frases, por ejemplo, que la gratuidad que llegó para quedarse del presidente Piñera fue refrendada muy rápidamente con un proyecto que no se conoce todavía en su totalidad, de ley sobre gratuidad a los centros de formación técnica de institutos profesionales, que aparentemente abarca alrededor de 13.000 o 14.000 personas. Después, por esa medida que, por un lado, y después están una serie de, ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo chascarros o llamarlo desprolijidad, porque una de las cosas que ostenta y que se jacta los campeones. Claro, eso está en lo individual, ¿cachai? Si tú ya tienes un set de ministros que han espontáneamente generado frases que yo creo que complican a la moneda y complican en general, qué sé yo, la de Hernán Larraín con los jueces de izquierda, el que José Ramón Valente dijera que ahora sí se va a cambiar el prestigio perdido del INE con la nueva nombramiento, los de Gerardo Varela, que tienen que ver con el más menor, a mi modo de ver, el de los campeones, y el más mayor, a mi modo de ver, el que él considera que está perfectamente aceptable e incluso estimulable que los ricos ganen plata en la educación, la lógica del lucro. El retiro, por ejemplo, de los nombres que se habían presentado para el directorio de Televisión Nacional por una desprolijidad que uno no lo supone que va a pasar de esa manera. No repararon de que había una cierta cláusula, una leycita. Claro, una leycita que señalaba que el directorio tenía que ser paritario. ¿Cómo se ve eso frente a un presidente que uno supondría, conociendo a Sebastián Piñera, que él podría ser el guaripola de muchos de estos dislates, pero no, ha estado súper centrado en su eje, incluso con este discurso sobre la gratuidad quedó para quedarse, pero que son sus ministros los que aparentemente como que tienen chipe libre para sacarse el bozal? En algún momento dado eso crea chispa, o en algún momento dado alguien le golpea la mano a alguien, ¿no es cierto? Dice, ya, oye, cortelado. Yo puedo hacer chistes donde me río de las mujeres y qué sé yo, acá allá, y después pido perdón, pero tú no. Sí, a ver, hay cosas que me parece que son propias de personas que no tienen el talento político, la experiencia política, y que uno tal vez pueda perdonárselos más por desatinadas que parezcan las declaraciones. Puede entenderlo, no sé si perdonárselo, pero puede entenderlo quizás. Entenderlo, por más que son bastante molestas y realmente son desatinadas incluso en un ámbito privado, pero bueno, pero me parece que eso es distinto con lo que pasó con Hernán Larraín, que es una persona que ha tenido mucha experiencia política, sí. Y que diga eso, yo creo, bueno, lo dijo en una conversación reservada. Pero él tiene experiencia como político, que las conversaciones en off y reservadas trascienden, y no sé si hubo una intención ahí o no, yo no sé, no me podría juzgarlo, pero más allá de estas declaraciones o del Consejo Nacional de Televisión Nacional, que me parece que son cosas menores, sí considero que hay un tema importante y que puede llegar a ser preocupante, que tiene que ver con la gratuidad en la educación técnico-profesional. Yo he escuchado decir a muchos políticos de Frente Amplio, por ejemplo, y de la centroizquierda, que hay que esperar que lo que va a hacer Piñera, esto que dice que la gratuidad llegó para quedarse tiene letra chica, veamos qué pasa. Y Piñera, en su primer mes de gobierno, la primera jugada que hace, prácticamente un jaque, y le juega con las mismas fichas, que es diciendo vamos a extender la gratuidad en técnico profesional. Y eso puede ser mirado como una estrategia magistral desde un cierto punto de vista, pero puede ser sumamente complicado
porque significa que se está gastando los recursos. Sabemos que hay muy pocos recursos. Nunca un gobierno tuvo tanta estrechez fiscal como este, porque tiene un déficit fiscal estructural importante, entonces va a tener pocos recursos. Y los recursos que se está gastando y cuáles son las señales es solamente en educación superior. Retiró el proyecto del CAE para mejorarlo y va a extender la gratuidad en educación superior. Yo tengo, mi preocupación fundamental es, ¿va a quedar plata para educación parvularia? Yo creo que no. Educación parvularia es muy caro, es muy caro. No hay interés político, la ciudadanía no clama por la educación parvularia cuando uno lo ve en las encuestas, por ejemplo, está muy atrás en las prioridades de las personas, pero los expertos saben lo importante que es. Y yo creo que no va a quedar plata ahí y está jugando fichas con emblemas que han sido propios de la centroizquierda y que no le está dando espacio a las banderas de batalla de la centro-derecha. Y ojo, el tema de la gratuidad en educación técnico-profesional fue algo que se agregó en la segunda vuelta en una negociación con Osandón. Por lo tanto, es curioso que parte con esas cosas que son como más ajenas al programa que con las grandes banderas de lucha que se trataron de impulsar al principio, que era técnico-profesional en el colegio y educación parvularia. Yo creo que ese punto es el que a mí más me preocupa como estrategia política, que las otras cosas que son chascarros que se podrán ir puliendo o no durante el camino, pero que más allá de chascarros no pasan de esa gravedad. Yo también haría una distinción entre dichos como el de Hernán Larraín y el dichos como los del ministro de Educación. En el caso, ya lo conversamos aquí la semana pasada, creo, ¿no? En el caso de los dichos de Hernán Larraín, yo encuentro que son totalmente inaceptables. Es el tipo de dichos que deberían haberle costado la renuncia a un ministro. O sea, y decir lo estaba haciendo en una conversación privada, solo agrava la falta. No era una conversación privada así en la sobremesa de mi casa con mi señora y mis hijos. No era ese tipo de conversación privada. Era una reunión con el consejo de la UDI o algo así. Entonces, ahí, en ese contexto, reunión privada no significa privacidad de la casa. Reunión privada, si atendemos a que era privada y que su intento era que fuera privada, significa estábamos conspirando. O sea, esa es la privacidad a la cual se refiere cuando dice estábamos, dadas las circunstancias de la reunión. Entonces, esa yo creo que es una intervención, digamos, a mí se me dificulta pensar en una declaración más desafortunada de un ministro de Justicia. Sí, además que él agrega en esa conversación privada una acción a futuro. Por eso. Dice, vamos a netear. Está hablando de lo que él como ministro de Justicia va a hacer y se lo está diciendo a la UDI, ¿no? O sea, es una conversación privada, pero no es una conversación privada con los amigos. Por eso, a mí me resulta difícil pensar una declaración que debería haber sido considerada como más grave de un ministro de Justicia. Vamos a nombrar jueces de derecha para compensar los jueces de izquierda que tenemos y para eso yo estoy en justicia. Así que esa es una. Pero por otro lado, nosotros nos hemos acostumbrado a una política, y esto no tiene que ver con este gobierno, esto es parte de la característica de la política binominal, en que nunca nadie responde por nada. Así que no es raro que no haya tenido mayor consecuencia que, digamos, un par de comentarios críticos como estos o en algunas otras partes. Lo del ministro de Educación, claro, ahí también hay... Se pasa de listo, ¿no? Cree que todavía puede mantener esta actitud como ladina de que es bueno para la talla. Muestra que cuando él habla en Radio Universo, cuando él ejerce como ministro de Educación, él entiende que sigue trabajando como abogado corporativo, ¿no? Ahora, a mí me ha sorprendido una cosa respecto de todas las reacciones que ha habido acerca de lo que dice sobre esas desafortunadas declaraciones, que eran algunas que son solamente impresentables en sentido de las cosas que uno dice o no dice, ¿no? Yo supongo que algo le deben haber dicho los hijos a él en la casa en la noche. Hay otras que son, reabrir temas que se supone que ya estaban abiertos, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de decir yo no quiero sancionar a la gente que gana plata? Bueno, supongo que a algunas personas que ganan plata le gustaría sancionar, ¿no? Depende de cómo se gane esa plata, depende en qué asuntos se gane la plata. Yo no voy a pensar lo mismo del dueño de un supermercado que de Pablo Escobar, ambos están ganando plata, pero no es absurdo decir... Eso es precisamente todo lo que se ha estado discutiendo y él como con esa declaración como que vuelve a traer en todo en la declaración. Pero lo que a mí me parece extraño es que todo esto se imputa a la inexperiencia de Varela, ¿no? Que Varela es columnista, que no es un político profesional, que es un analfabeto en términos políticos, etcétera, y que entonces, hay que... pero
Varela está ahí no porque él se puso ahí. Varela está ahí porque él, con las ideas que defendía en sus columnas, con el modo en que defendía en su columna y con el modo en que es previsible que actúe, alguien lo puso ahí. Las metidas de pata del ministro, los errores del ministro, son responsabilidad del presidente. Porque el ministro está ahí porque el presidente quiere que esté ahí. Entonces, cuando se pone a un ministro que es, y no estoy diciéndolo yo, estoy repitiendo lo que yo he escuchado, que es políticamente inexperto, que no tiene sentido para calibrar lo que tiene que decir o no, bueno, no es simplemente uno que pueda decir es que el ministro aquí o el ministro allá, él está ahí, una persona con esas características está ahí porque el presidente consideró que era la mejor persona para conducir sus políticas en educación. Y eso dice algo no solo de Valera, sino sobre el presidente. Y esa es la dimensión. Por eso que yo entiendo que por eso que yo entiendo que ha habido en esta semana raspacacho. Y que han sido, porque en un modelo político extremadamente presidencialista, el presidente tiene montones de facultades, tiene montones de cosas que son positivas desde el punto de vista de su imagen, pero tiene también una cantidad gigantesca de cosas que se le atribuyen directamente. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver. Yo tengo la impresión, por lo que he podido investigar, que en el nombramiento de Gabriel Ruiz Tagle ahora, de presidente de Colo-Colo, Piniñera no tuvo nada que ver. Nada que ver, porque es puro daño para él, si es que, además... hay razones particulares de Gabriel Ruiz Tagle porque le gustaría volver a ser presidente de Colo-Colo. Pero tú, en términos de opiniones en redes sociales, tienes 8 de 10 que creen que esto fue digitado en la moneda. ¿Por qué? Porque hay una asociación umbilical en eso cuando tú tienes un nombramiento que ha tenido alguna referencia con el pasado, al presidente de la República se le achaca una cantidad de cosas que no necesariamente... ha digitado y por lo tanto bueno, pero espérame, se le achacan cosas que no necesariamente ha digitado y entonces ahí habrá discusión de cuánto hubo, pero hay otros casos en los cuales es evidente, o sea, el nombramiento de un ministro, claro, por supuesto, y entonces hay una cuestión importante que es básica de responsabilidad política en un régimen presidencialista. Lo que hace el ministro es responsabilidad del presidente y no se compensa por el hecho de que privadamente el presidente lo llama, por supuesto, o lo reprende públicamente, digámoslo así, o lo saca dependiendo de la magnitud de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero si no hace ninguna de esas cosas y simplemente hay una especie como de comidillo en la prensa de que esto cayó mal, etc. Si eso es todo, entonces lo hecho por el ministro es hecho por el presidente. Alberto Mayor, que acaba de llegar. ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Sí, yo la verdad es que lo del ministro, el único hecho que es claro a mi juicio detrás de su acto son las consecuencias. Y la consecuencia es bien simple. Naturalmente, los ciclos de movilización social son ciclos que luego de un despliegue de energía grande se adormece, eso es natural. Y los ciclos de acumulación de energía requieren o de fuertes liderazgos y articulación del mismo movimiento social o de un enemigo particularmente como un punto de referencia particularmente útil para esa acumulación de energía. Y el ministro, probablemente en sucesivos errores no forzados, ha permitido que la movilización, por ejemplo, de hoy día, sea una movilización que ya tenga algún sustento. Si uno de los grandes problemas que iba a tener el movimiento social para este año con Sebastián Piñera era que, por un lado, tenían como la obligación interna de moverse, pero la incomprensión externa del movimiento. Si el presidente decía, se mantiene la gratuidad, se amplía los CFT, ¿ya? No parecía haber ninguna razón para ello. El Tribunal Constitucional, más Varela, en un doble error, ¿no? Construyen una condición de sentido común donde cabe, no significa que quede justificado plenamente, ni mucho menos, pero cabe la posibilidad de detenerse como ciudadano a mirar y decir, veamos quién tiene la razón. Que era algo muy difícil a un mes de inaugurar un gobierno, porque naturalmente la gente dice, oye, déjenlo gobernar, esperemos, qué sé yo. Entonces Varela, en la lógica de estos errores no forzados, produce un efecto para el gobierno bien complejo, produce una acumulación de energía en el movimiento social importante, pone a alguien al frente que le da sentido, como en su momento fue Lavín, propietario de una universidad, cosa que, ojo, es evidente que cualquiera que conoce medianamente o que ha investigado a Sebastián Piñera desde el punto de vista político, es evidente que además sabe que eso va a ocurrir. O sea, es evidente que de alguna manera él tiene conciencia de que esto puede ocurrir o que va a ocurrir.
y que haya una apuesta allí en eso, que le fue muy mal el 2011, de jugar con Lavín. No olvidemos que Lavín en su momento hace una gestión muy exitosa desde el punto de vista político de negociación, donde logra llegar a acuerdo con los rectores, y Piñera le baja el acuerdo. Piñera le baja el acuerdo, lo que genera que los rectores se vayan hacia los estudiantes. Y se le produce entonces el aumento de la crisis. Piñera está muy acostumbrado a jugar así. Y eso en los directorios tiene pocas consecuencias alrededor. En política puede ser muy complejo. Yo creo que eso lo vamos a ver hoy día. Hoy día sí, yo creo que básicamente la marcha que se está convocando para hoy va a tener dos tipos de lectura. La primera lectura es visual. Claro. ¿Qué tan masiva es? Si es que van 10.000 personas a marchar a la calle, bueno, nació en nata la situación. Si es que van, qué sé yo, 300.000 personas, cambia totalmente el cuadro respecto de eso. Y la segunda es lo que yo me imagino que, para usar tu palabra y te encuentro razón, surge de inmediato en un gobierno, porque tienen que hacerlo, la pregunta de qué tanto de esto fue contribuido por lo que se hizo en términos de lo que se interpreta como una provocación a los estudiantes, es decir, oye, que tiene que ganar plata lo que hay en la universidad. ¿Verdad? No, evidentemente ese va a ser el problema. Yo creo que en el gobierno ya hay varios que no tienen ganas de comerse errores de este tipo. Pero tienen un presidente que aparentemente está disponible para ello, porque sabe a los que puso. O sea, a mí me contaron que no estaba tan contento. No, yo también creo que no está para nada pero tan contento, pero, y creo que lo puso por características que van más allá de las que nosotros conocemos por sus columnas, que por supuesto que es una, pero por supuesto que todas estas metidas de pata, ¿verdad? Son desprolijidades que no necesariamente el presidente sabía que iban a ser así, ni mucho menos. O sea, es una persona que tiene una incontinencia verbal y que mete la pata, que no favorece la postura, porque ni siquiera entrega argumentos sólidos o entra a debatir ideas, sino que más bien son comentarios que meten la pata. Es decir, el tema de los condones, por ejemplo, y con sus hijos campeones, se pasa de largo el tema principal, que es un tema de salud pública, y el SIDA que está... no, ahí es un error. Antes, el que mete la pata no es Gerardo Varela. El que mete la pata es quien Piñera cree que es la persona para llevar adelante las políticas de educación. Sí, pero esa segunda derivada, pero estoy de acuerdo. El ministro de Educación mete la pata. El presidente tiene que asumirlo al haberlo nombrado. Esa metida de pata amerita que se lo retire del cargo. Yo creo que no. Esa metida de pata no merita que lo retiren del cargo, pero por supuesto que le golpea a Piñera, y por supuesto que es incómodo y una piedra en el zapato en este minuto para el gobierno, pero no es... En un mes va 3-0 perdiendo. O sea, no ha hecho nada interesante. Bueno, veamos la ley. Yo creo, me gustaría a mí leer la ley que va a presentar ahora en el Congreso respecto a la gratuidad de la educación superior para los técnicos profesionales. Yo no he tenido acceso al documento. Tengo entendido que se va a presentar esta semana, o si no la próxima, al Congreso, pero creo que también tenemos que juzgarlo más allá de sus declaraciones, que sí son importantes porque es un personaje público. También hay que juzgarlo por los proyectos de ley que está mandando al Congreso y por las tareas administrativas que va a hacer en el Ministerio. Yo creo que hay que balancear las dos cosas. Está bien, pero es una evaluación del subsecretario. O sea, el subsecretario obviamente hay que evaluarlo mucho por la gestión y qué sé yo, pero el ministro, el 80% de su rol es la capacidad de, en un área, en un sector de la política, ser capaz de entregar una certeza. O sea, empezar a discutir, reflotar el tema del lucro para Sebastián Piñera es un problema gigante. Si el tema del lucro... Además, él lo trató de eliminar, entre comillas, positivamente, al señalar que la gratuidad que vino aquí para quedarse. Y yo recuerdo que cuando Jaime Campo, en Justicia, hacía de la suya, dentro de la nueva mayoría, y contrariamente a lo que está diciendo Fernando Atria, dentro de la nueva mayoría salían voces a concentrarse en Campos, y no en quien lo nombró.
No, pero a ver, yo no estoy haciendo un punto de que en caso de Piñera sí, en el caso de Bachelet no. O sea, evidentemente la presidenta Bachelet sufrió un desgaste enorme por tener a ese ministro de Justicia. Y las declaraciones que hizo el ministro de Educación durante la tramitación de la ley de inclusión fueron un problema, no para el ministro, o sea, también para el ministro, pero ese no es el punto. Fueron un problema enorme para el gobierno y afectaron la agenda de educación. Es decir, lo que hace el ministro lo hace el presidente, porque el ministro está ahí solamente porque el presidente quiere. Entonces, está bien, el ministro puede meter la pata y puede ser una metida de pata local, y está bien, no toda metida de pata justifica que le pidan la renuncia. Habrá que buscar alguna otra manera, pero yo creo que la manera tiene que ser de alguna medida pública. De alguna manera, Piñera, si quiere separarse de las cosas que dijo Hernán Larraín, bueno, algo tendrá que hacer para que nosotros nos enteremos, y no simplemente que los periodistas nos digan, se dice que en La Moneda están furiosos con Larraín. Eso no sirve, ¿no? Y el punto no es que yo esté diciendo esto o no, el punto es, si no hace eso, entonces, bueno, tendremos que decir que uno de los criterios que tiene la política judicial de este gobierno es netear los jueces, porque eso es lo que dijo el ministro. Y uno de los criterios que guía la conducta del ministro de Educación es que no está nada mal que la gente gane plata. Entonces, los ministros no tienen por qué ser expertos, ¿no? Uno no espera, no es una crítica aceptable, creo yo, no es una crítica justificable, que uno diga, Varela no sabe de educación, Varela no lleva 40 años o 20 años estudiando educación. ¿Por qué los ministros no tienen que ser expertos? Porque la función que tienen los ministros no es implementar o realizar políticas precisas. La visión que tienen los ministros en general es conducir una área de política, representar el sentido que esa área tiene para el gobierno y la proyección, etcétera. Entonces, la posición del ministro es una posición que uno no puede decir simplemente, mire qué peculiar este ministro, estas cosas que dice, que tiene incontinencias, que, bueno, es que así es Varela y ojalá que se mejore. Yo insisto que en gran medida lo que tú estás diciendo calza con la realidad en un aspecto, que el único que lo siente se llama Sebastián Piñera. Todo repercute en el Ejecutivo. Este es un sistema creado para que el Ejecutivo sea un mini monarca. Por supuesto. Yo, por ejemplo, yo veo algunos amigos míos o gallos que conozco que entraron al Parlamento ahora. Y tengo conversaciones con ellos. Y digo, bueno, ¿y? Entonces, Fernando, no se puede hacer nada. ¿En qué sentido no se puede hacer nada? Literalmente, no se puede hacer nada de lo que uno cree que se podía hacer. Tú no puedes iniciar proyecto de ley si que hay financiamiento público. Tengo que redactar una idea, pasársela a La Moneda, y La Moneda tiene que hacer propia si le gusta y meterla como si fuera de ellos. Y por lo tanto todo queda circunscrito básicamente a decir sí o no respecto de determinadas cosas que se deciden en bancada. Y por la idea de, a diferencia de esa concentración de poder en el presidente de la República en un sistema presidencial como el chileno, y en el alcalde del correlato local, bueno, digamos. Es claro, porque el alcalde no depende del presidente de la República, el alcalde tiene legitimación democrática directa. Exacto. Claro, entonces, ¿qué es lo que tiene muchos problemas? No quiero negarlo, ni quiero saltarme eso, pero tiene hay un sentido, y es concentrar la responsabilidad. La responsabilidad de lo que pasa con el manejo del gobierno es reconducible al presidente de la República. Si el que realiza, los funcionarios que toman las decisiones sobre cómo se hace el censo, meten la pata, bueno, ese es un conflicto, un problema del cual eventualmente eso le puede llegar a estallar en el escritorio al presidente de la República. ¿Cómo evita el presidente de la República que le llegue a él? Bueno, tiene que cortar la cuestión antes de que llegue, ¿no? Y entonces tendrá que, distanciarse de lo que hace el jefe de servicio o lo que hace el ministro del cual el servicio depende, etcétera. Si no hay nada, si no hay ningún esfuerzo por cortar esa cadena de responsabilidad que se devuelva hacia arriba, que es la lógica de esto, entonces, bueno, se devuelve hacia arriba. Te doy la palabra a Silvia después de la pausa, que tenemos que ir a un corte. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.
Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Cónclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Cónclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 9 de la mañana, 58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando tienes confianza, pero cuando tienes doble confianza, con la nueva Pepsodent White Now Care Correction, blanquea tus dientes y protégelos al instante. Gracias a sus ingredientes de blanqueamiento instantáneo que cuidan tus dientes y que son cero abrasivos. Su tecnología Blue Light corrige las imperfecciones de color para una sonrisa blanca desde el primer cepillado. Pepsodent, una sonrisa lo cambia todo. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Abril se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid y durante todo abril. El fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Ya sí, tú te había quitado la palabra yo. No, solo quería decir que estaba de acuerdo con Fernando que en un régimen presidencialista es verdad que el poder se concentra en el poder ejecutivo que lo lidera el presidente, pero es bueno que los regímenes tengan consistencia. Es decir, si queremos darle mayor atribución al Parlamento, uno puede transitar a un régimen semiparlamentario con una distribución del poder distinta, donde cada una de las instancias de poder tienen sus propias responsabilidades políticas también, o al parlamentarismo de frentón, digamos. Pero lo que es complicado es en un régimen presidencialista empezar a entregar poderes a otras personas que después no responden políticamente. Sí, yo no digo que haya que entregar poderes a otras personas, lo que digo es que las características de un sistema presidencialista son tales que todo aquello que ocurre tarde o temprano es responsabilidad prácticamente exclusiva del presidente de la República. Sí, sí. Aunque te repito, pasen muchas cosas que el presidente pueda incluso hasta no quererlas. Yo concuerdo con Fernando en que los presidentes de la República en sistemas presidencialistas tienen un instrumento extraordinario para poder transmitir que no tuvieron nada que ver con una caída o una tontera de alguno de sus ministros. Lo echa. Despedir. Exacto. Y para eso existe en el sistema cultural chileno una cantidad enorme de eufemismos al respecto, qué sé yo, se valora profundamente, razones personales, todo lo que tú quieras, pero se echa. Una lamentable enfermedad. Porque lo que siempre sí es al revés. Yo estaba leyendo Joven y Alocada, que claro, ella decía que si yo siempre son, no sé, algo así como grandes pecados, nunca pecados grandes. Sí, porque tampoco ocurre lo segundo, que es que renuncien. Claro. Voluntariamente. La resistencia a la renuncia es extraordinaria. Pero es que yo creo que, a ver, espera, pero lo que pasa es que... o sea, yo me acuerdo que tengo entendido que Magdalena Mates, ¿se acuerdan? Ella renunció. Bueno, tengo entendido al que punto de que ofreció uno- su renuncia. Bueno, Uno lo recuerda. Sí, pero, No, es que yo creo que hay aquí, o sea, por supuesto hay la lógica del sistema es que el presidente está vinculado por una cadena de responsabilidad, que para arriba, por ella corre responsabilidad para arriba, con todos los funcionarios superiores de la administración del Estado. Por eso esos funcionarios son de exclusiva confianza. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que el presidente no tiene por qué dar razones cuando prescinde de uno de ellos.
Y la cadena corre para abajo, mando, o sea, en el sentido de que puede dar instrucciones, y para arriba, responsabilidad. Y hay distintas maneras en que uno puede evitar, dependiendo de la magnitud del problema, por cierto, si no todas las cosas tienen que terminar en la renuncia de un ministro. Pero hay distintas maneras en que el presidente se puede distanciar de la acción de un ministro. Puede, por ejemplo, identificarla públicamente como una cuestión que no cuenta con su respaldo, y el ministro desautorizado tendrá que decidir si con esa desautorización puede seguir siendo ministro o no, y también dependerá de la magnitud. El problema, creo yo, es que nosotros nos hemos acostumbrado, y esto tiene que ver con los últimos 25 años, no con Varela, etc. Nosotros nos hemos acostumbrado con una práctica política que es sistemáticamente irresponsable. Y como nunca nadie responde de nada, salvo, claro, algún caso que uno recuerda precisamente por eso, pero como nunca nadie responde de nada, entonces la responsabilidad queda flotando. Primero que nada, se va para arriba, por supuesto, y segundo, queda en el aire como deslegitimando todo el sistema. Todos los ministros prefieren, todos los ministros me refiero, no cada uno en particular, sino que todos hoy mismo prefieren que efectivamente no se vaya el ministro, aunque efectivamente el costo sería muy bajo para Sebastián Piñera y para el gobierno y para ellos. Porque objetivamente, normalmente los gobiernos acumulan problemas y hacen un cambio de gabinete, que es un costo político para la presidencia de la República, ¿ya? Y evitan el goteo, naturalmente. Pero efectivamente, si tú tienes un tipo que te equivocaste y te diste cuenta que en realidad no estaba preparado para el cargo, porque además, cuando alguien no fue ministro antes, tú realmente no sabes cómo va a reaccionar ante lo que significa la presión social de un cargo de esta magnitud. Hoy día Sebastián Piñera podría decir, bueno, le pedí la renuncia, me parece que no es la persona adecuada, ¿ya? Fue un error mío, lo asumo, pero disculpa, entonces él se va y Piñera no se lleva ningún costo, el gobierno no se lleva ningún costo, se lo lleva a Varela tranquilamente, la derecha lo recibe como suele ocurrir con un buen empleo, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Y todo queda tranquilo. Sin embargo, lo que pasa aquí es que el resto del sistema dice, no, eso no, porque eso significaría que mis errores van a tener consecuencias. Aquí tenemos a gente no solo de la derecha, esto ha sido transversal completamente. Me acuerdo Francisco Vidal, que cuando estaba en el Banco del Estado, en uno de los tantos errores que comete el banco, pide las disculpas del caso y dice, nos asumimos las consecuencias políticas. Entonces, me acuerdo que en una radio lo estaban entrevistando y le dicen, ¿y cuáles son las consecuencias políticas? Es decir, que se asumen las consecuencias. Y lo explicita, porque la ventaja de Francisco Vidal es que dice la verdad. Entonces dice, Jorge Burgos, ¿te acuerdas cuando dijo, yo asumo toda la responsabilidad? Cuando hubo ese problema de que los camioneros se quedaron afuera, etcétera, y dijo, yo asumo toda la responsabilidad. Y entonces... Claro, ¿en qué consiste la asunción de responsabilidad? Es decir, que una cosa terriblemente humillante, que es decir que asumo la responsabilidad y luego volver a mi escritorio, digamos, o sea... Pero fíjate cuando... Perdón. No, a mí me parece que está bien, pero en este caso puntual, digamos, con el caso del ministro de Educación, yo creo que las circunstancias no están para pedirle la renuncia al ministro, o sea, han sido chascarros. Yo estoy pensando en Sebastián Piñera, ni siquiera en la situación general. No, yo también estoy pensando en Sebastián Piñera, acaba de armar su equipo, y yo creo que puso a Gerardo Varela por sus dotes de negociador. Creo que lo que quiere Sebastián Piñera es que se muestren esas dotes en la negociación parlamentaria con los proyectos de ley que quiere sacar adelante. Y claro, estos chascarros molestan, pero creo que para tomar una decisión como la que tú estás diciendo, que al mes prácticamente de gobierno sacar a un ministro por desatinos que son desafortunados, pero que tampoco son gravísimos y que no le ha costado en las encuestas al menos bajas a Sebastián Piñera a su aprobación, me parece que es absolutamente apresurado y sería como extraño que por una circunstancia como esta le pidiera la renuncia. O sea, no sorprendería. Déjame plantear un tema, porque en un lugar y en un segmento particularmente especial que adquirió otro tonelaje después del primer gobierno de Sebastián Piñera, se procedió de una manera bastante distinta. El Ministerio de Energía durante el primer gobierno del presidente Piñera tuvo 5 ministros en 4 años. No necesariamente todos los ministros fueron porque lo hicieron mal o cometieron la pata, pero lo que sí no cabe la menor duda es que para los ojos del gobierno de entonces, el Ministerio de Energía no tenía ninguna prioridad relevante ni ninguna cosa relativamente importante, se vaya a cambiar los ministros, qué sé yo, más de una vez en el año. En el caso de educación es distinto, porque educación es un eje central que articula desde el comportamiento emocional de los jóvenes universitarios y de la población hasta el futuro, en términos de la alocación de recursos y de las proyecciones ideológicas que tiene el gobierno respecto de cómo debe ser el país. Por lo tanto, aquí yo entiendo que él puede estar pensando, el presidente puede estar pensando, a ver, el primer mes
pasó, qué sé yo, votamos la pared para que ayudarlo a pasar de curso. Ok, 3,8. Le voy a dar el segundo mes. Y comprendo lo que tú estás diciendo, Silvia, en el sentido de que quizás es muy cerca, muy inmediato para poder tomar una decisión tajante y decir, ¿sabe qué? Lo llamé, me equivoqué, chao. Además, en una cartera que es sumamente política, sumamente conflictiva y donde todos sabemos, sin saber, por supuesto, sin tener certeza, pero todos sabemos que lo más probable es que haya una cierta rotación en educación, porque lo hubo en el primer gobierno, porque lo hubo con Bachelet, porque lo ha habido en todos los gobiernos prácticamente desde la vuelta a la democracia. Entonces, cosa de que resiste un poco más, digo yo. O sea, por último, ya como estrategia, si es que no te llega a servir como estrategia, usémoslo hasta el final, hasta donde más me sirva y después, bueno... Yo creo que es allí donde en ciertos momentos, nosotros lo dijimos aquí hace, de hecho, un mes, o sea, recién había partido el gobierno, y decíamos, desde el momento en que se reinstala la discusión sobre el lucro, el ministro Varela ya no le sirve a Sebastián Piñera. Porque en ese eje, Sebastián Piñera ya perdió y las heridas en política quedan marcadas con sangre. No hay manera de quitársela. Esa fue una derrota política. Fue la derrota política de Sebastián Piñera, que en el ciclo económico más venturoso de la historia de Chile, donde más aumentó el ingreso de los hogares, en el momento donde estaban todas las condiciones maravillosas, él bajó y bajó y bajó horriblemente en la evaluación presidencial a niveles récord hasta ese instante, solo superado después por Michelle Bachelet, que además le tocó un problema económico a nivel internacional, ¿ya? Y resulta que él bajó y bajó y bajó porque se metió el lucro de por medio. Y eso le pega directamente a él como empresario, y le pega a todo el empresariado, y le pega al modelo económico. O sea, es un tema no menor. Y resulta que entonces queda desactivado de inmediato. Sebastián Piñera no tuvo ningún problema, pero ningún problema en sacar en la práctica un mes y medio después de que había nombrado a Felipe Bulnes, cuando cita a los estudiantes sin preguntarle al ministro de Educación. ¿Ya? Y Felipe Bulnes tiene que esperar un par de meses para ver cuándo se va con cierta dignidad, luego haber sido un exitosísimo ministro, efectivamente exitosísimo. Felipe Bulnes entró a Educación negociando su salida inmediatamente. Así fue la entrada de Felipe Bulnes. No es que lo hayan sacado ni que lo pasaron a llevar. Lo saltaron igual. Felipe Bulnes negoció su entrada con salida, con fecha de salida. Ya, eso no implica que te salten para la reunión más importante de la historia de la educación chilena. Por supuesto que no. O sea... Lo que te quiero decir es que tampoco es... O sea... No, yo creo que a mí me gustaría volver a lo que decía Silvia. El ministro Varela fue nombrado por sus habilidades de negociador. Entonces, la pregunta que yo creo que ese nombramiento debería haber suscitado es: ¿qué significa desde el punto de vista de la visión que tiene el gobierno sobre educación, que la manera en que crea que es adecuado llevar adelante la agenda de educación sea nombrar un abogado corporativo que está acostumbrado a llevar negociaciones entre grandes empresas? Esa es su habilidad. O sea, es como poner en vez de Alexis Sánchez a Felicevich. Claro. Entonces Manchester United dice, no, pues hagamos que juegue el representante. Claro, exacto. Entonces, ese es el tipo de discusión que yo eché de menos cuando se produjo este nombramiento. Y por último, una cosa más sobre los ministros. Cuando Campos dice, yo me negué a firmar el decreto de cierre de puntos, hay una discusión sobre por qué lo hizo, por qué Bachelet decidió hacerlo el sábado final, ya está bien. Dejemos de lado por ahora eso. Pero cuando él dice, yo me negué a firmar, si hay alguien que no puede usar la negativa del ministro como justificación para lo que hizo, es Bachelet. Bachelet no puede decir, yo no cerré Punta Peuco porque mi ministro se opuso. Porque si ella lo hubiera querido hacer, lo que hace en el acto el domingo, renuncia ahora mismo y a 5 minutos después firma el subrogante. Exacto. Pero esa es la lógica. Por eso los ministros no pueden opacar, no sirven para evitar la responsabilidad del presidente, porque son vías de conducción de responsabilidad hacia él. Y yo quiero hacer el presidente se distancie de ellos. Y quiero hacer una reflexión respecto a lo que planteó Silvia, pero que es genérica, no es por lo que dijo Silvia específicamente, es genérica. Nosotros en Chile estamos muy acostumbrados a una práctica que ocurre con los analistas, ocurre con los políticos, que es a explicar las decisiones a partir de información privilegiada personal de los actores. Ese es un estándar no democrático. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros no podemos seguir funcionando así. Todos los que estamos aquí probablemente tenemos información privilegiada de ciertos actores y sabemos cosas y sabemos la razón por la cual se fue y sabemos que efectivamente un tema personal puede significar que una persona salga. ¿Ya? Pero el análisis del significado político de los actos es necesariamente, y tiene que ser necesariamente, a partir de los elementos públicos. O sea, eso es algo importante. Como en Chile, como dijo un investigador norteamericano que estudiaba sobre Chile, como esto es un country club, entonces aparece una gran crisis y todos dicen, no, lo que pasó es que en realidad
¿ya? Esta persona tenía un problema con no sé quién, y yo creo que eso tenemos que sacarlo del estándar de análisis. Alberto, estoy de acuerdo contigo, pero también tú sacas conclusiones prácticamente con certeza, así como las dices por lo menos, de actos públicos de los cuales no se condicen. Es decir, tú dices... estamos obligados a hacerlo. No, yo creo que claro no. Que sí. Yo creo que estamos obligados a ser sinceros y decir, esto puede haber influido en la salida, pero tú lo dices como una certeza. Yo entrevisté al presidente Sebastián Piñera investigando el fenómeno como académico de ese proceso, y no me reveló nada que fuese parecido a lo que tú estás señalando. Perfecto. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que tú tienes certeza de que porque invitó a los estudiantes a la oficina... Tengo la certeza de que no puedo usar información de ese tipo para poder hacer un análisis, y tengo la obligación, y tengo la obligación como investigador, y las personas que hacen análisis tienen la obligación como analistas, tengo la obligación de encontrar una respuesta. Y la respuesta más probable es la que tiene que imponerse hasta que llegue alguien que ponga una respuesta mejor, que no puede ser personal. Pero a ver, espérame, yo interpretaría lo que dice Alberto de la siguiente manera, porque yo lo interpretaría no como, aunque también puede ser por así decirlo, un deber normativo, ¿no? Tenemos que atender solamente a la información pública. No, yo creo que si hay una enorme movilización estudiantil y el presidente de la República directamente y sin que el ministro de Educación se entere, convoca a los dirigentes estudiantiles, bueno, el significado público de eso es que está desautorizando a su ministro de Educación. O sea, digamos, eso no tiene nada que ver con lo que Piñera piense, de hecho. La cuestión, el significado es público, el significado no es privado. O sea, si había hablado Felipe Bulnes o no. Yo entrevisté a Felipe Bulnes, creo que 4 o 5 días después de ese suceso. Y le pregunté por ese suceso. Y si bien es un gallo súper responsable y no dijo ninguna... a todas luces... no le había gustado para nada lo que había ocurrido. Al margen de todos los acuerdos que puedan haber habido, pero si es que él necesitaba una suerte de acicate o un empujoncito para ratificar que su tiempo estaba contado, eso se lo dio. A ver, yo no estoy diciendo que ese evento no haya perjudicado la posición de Bulnes. Por supuesto que lo debilita tremendamente, y además no solamente debilita a Bulnes, debilita al propio Sebastián Piñera y al gobierno, cuando tú tienes justamente ministros que son fusibles, con los cuales tú puedes, digamos, ¿verdad?, sacarlos y tratar de solucionar los problemas, a cuando los traes a la moneda, te traes el problema al presidente. Y cuando el presidente no los puede resolver, entonces no los puede resolver nadie. Entonces, obviamente hay una falla de estrategia, y por supuesto que debilita al ministro. De ahí a decir que el ministro se fue y renunció por eso es en lo que yo estoy en desacuerdo. Pero sí, por supuesto, que fue una pésima estrategia, digamos, objetiva como gobierno, y que perjudicó al ministro en su posición. Entonces avancemos ahora, por ejemplo, que está entretenido. Va a haber una marcha hoy día, no importa lo que sea. Imaginémonos que la marcha es lo suficientemente masiva como para que tenga algún significado. Se prendan luces. ¿Quién es el interlocutor válido del gobierno para enfrentar aquello? El ministro de Educación. Absolutamente, el ministro de Educación. El ministro de Educación. Y el ministro de Educación ya va, a un mes de estar en el gobierno, va con mochila, va con carga que no es del presidente, es de él. Sí. Que es la carga de haberse tirado todas las tallas medias sexistas que se pueden imaginar, y la carga de considerar que ganar plata y el lucro no tiene ningún problema. Y ahí va a negociar. Ojo, si está ahí porque es bueno para negociar. Bueno, no, o sea, además, no. Y con el Tribunal Constitucional también aportando en la mochila algo que con sus palabras se suma y establece una especie de fenómeno político, aunque no lo haya en origen en términos de articulación. Tiene una carga súper importante. Tiene una carga fuerte. Causa rechazo en el movimiento estudiantil y en dirigentes políticos del Frente Amplio. Yo creo que lo sabe, tiene una tarea súper difícil. Vamos a ver si la puede. Pero mira, analicemos lo siguiente. Yo hago el siguiente ejercicio, lo he hecho con todos los movimientos sociales, que es medir la presencia de los conflictos entre liderazgos que representan la movilización social y obviamente el destinatario del movimiento social, que es el gobierno. Me explico. Por ejemplo, cuando Sebastián Piñera enfrenta al movimiento estudiantil, Camila Vallejo en un momento llega a estar, en términos de apariciones en prensa, casi a la altura de Sebastián Piñera. Cosa muy insólita, porque el presidente de la República en Chile, naturalmente, saca una distancia enorme, más del doble al que le sigue, que es otro presidenciable, no alguien de un movimiento social. Cuando, en cambio, Sebastián Piñera enfrenta a la situación de No Más BP con Luis Mesina, que el fenómeno, los dos son en agosto, el momento más alto, agosto de 2011, agosto de 2016, que el fenómeno es idéntico en tamaño, en presencia en prensa, idéntico. Pero Luis Mesina saca la 10ª parte que Camila Vallejo, y
la protagonista de la escena, o la antagonista de la escena, es Michelle Bachelet. Ella es la que soporta la relación, que es una relación conflictiva con el movimiento. Conflictiva no en el sentido de que la gente del movimiento estaba en contra de Bachelet, estaba en contra de la AFP. Y en realidad el que se lleva la carga negativa fue José Piñera. Pero ella era la que tenía que tomar la decisión frente a esto. En ese escenario, tú ves diseñada claramente que los actores son actores potentes. El movimiento además estudiantil del 2011 tenía a Joaquín Lavín como un nombre relevante, un expresidenciable. Hoy día todavía el cóctel no está del todo preparado. Primero, a Piñera esto todavía no le llega, objetivamente. O sea, el tema no le ha llegado, ¿no? Si la única función del ministro es ser un fusible, hasta el momento funciona el fusible, ¿no? Se ha concentrado en Y ello. de hecho, la única vez que intervino fue para aumentar la gratuidad. Exactamente. En segundo lugar, el ministro no es tan conocido como Lavín, por tanto, sus grados Richter potenciales son más bajos todavía. Si sigue... Sí, no es pues, un gran político de la derecha que claro, va a que genere Entonces, en el mundo estudiantil es súper conocido porque en el mundo estudiantil se leen todas las columnas, se analiza todo el tema educacional, hay expertise, ¿no? Pero eso es distinto. Y por el lado del antagonista, no hay un actor, hoy día individual, un nombre propio, que conduzca el proceso y que sea el equivalente a Camila Vallejo el 2011. Por tanto, efectivamente el cóctel todavía no está listo. Pero el único que ha hecho algo para que el cóctel esté listo se llama Gerardo Varela. O sea, ese es el punto. Entonces, naturalmente el gobierno, si ya en la tercera sale que el gobierno está evaluando la situación, o sea, porque efectivamente, de verdad, es hacer la bomba Molotov adentro de la oficina. Sí. Bueno, gran parte de lo que estamos conversando hoy día va a decantar de una u otra manera a partir de lo que suceda dentro de poquito rato con la primera de estas marchas grandes en torno a el tema de la educación. Hay un par de cosas más que yo creo que son interesantes de ver y que me gustaría saber cómo calzan. Hoy día se va a conocer otra noticia. Hoy día se va a conocer cuál es la evaluación o reevaluación del proyecto Dominga. Sí, pues. Y la ministra de Bienes Nacional, de Medio Ambiente o el Medio Ambiente, revirtió la decisión de que no hubieran tronaduras en Isla Riesco, que fue un hito local, que generó a cierta prensa, pero son señales. La señal, hoy día yo creo, está ocultando un poquitito Twitter, y veo mucha gente pesimista diciendo, no, yo creo que Dominga renace en gloria y majestad. Y eso puede generar otro movimiento, que es un movimiento que a uno se le ha olvidado, pero los movimientos... Que fue el mismo cóctel del 2011, claro, que parte con Hidroaicén. De hecho, el 2011 no comenzó con la educación. No, exacto, por eso te digo, a uno se le ha olvidado de que buenas cosas en términos de movilizaciones espontáneas, de movilización social en el gobierno anterior del presidente Piñera, partieron por situaciones que tenían que ver con barrancones, en el movimiento Aysén, Freirina. Y por lo tanto hay una situación que está que hoy día mismo puede generar una segunda pata de este fenómeno. Este polvo te mata en Antofagasta. Exacto. O sea, primero quiero decir una cosa. Ya alguien tuiteó con el hashtag combinación clave que yo habría pedido la renuncia de Varela y de Hernán Larraín. Yo no estaba pidiendo ninguna renuncia, estaba simplemente diciendo las cuestiones tienen costos y esos costos hay responsabilidad y los gobiernos tienen que diseñar maneras de distanciarse de lo que hacen sus ministros, ¿no? Si la decisión de si Piñera quiere hacer suyas las declaraciones de Larraín o distanciarse de ellas de una manera adecuada y proporcionada, es una decisión para él. Las consecuencias también las va a pagar él. No decir nada es aceptarla. Claro, a eso me refiero yo. Varela a las 2 horas salió diciendo que habían sido muy desafortunadas, que lamentaba sus declaraciones. Esa por los hijos. Sí. No por el lucro. No, por la el lucro, que es la única que van a escuchar todas las personas que están ahí, van a sacar los memes y los carteles, son hartos por los hijos también. Sí. Pero la ideología, la disputa ideológica está ahí. La disputa cultural está por la otra. Por eso, dime de lo que no te distancia y yo te diré lo que tú haces tuyo, nada más. Ahora, respecto de lo de Dominga, etcétera, yo creo que hay un error, creo yo, en la manera en que la derecha entiende el país o el significado del 17 de diciembre, de la victoria electoral, etcétera.
Yo creo que ellos siempre han entendido que las quejas son quejas, ¿cómo decirlo? Por así decirlo, quejas cuyo fundamento es a mí, personalmente, yo quiero que me llegue más a mí y estoy reclamando para que me llegue más a mí. Y entonces ellos creen que la solución es que le llegue más a cada uno. Y entonces, por ejemplo, creen que el problema de las pensiones es que las pensiones son bajas. Y que entonces si las pensiones suben en algo, el problema se va a solucionar. Y por supuesto que no cabe duda que parte del problema es ese. Pero yo creo que hay una adicional que ellos, en mi impresión, simplemente no ven. Yo creo que lo que explica Hidroaicén, por ejemplo, o el tipo de cosas que puede suscitar algo como que se aprobara domingo hoy día, o cosas de ese tipo, es que hay una creciente, o ha habido una cada vez más evidente constatación de que el modelo chileno está construido sobre la base del abuso, ¿no? Sobre la base de que siempre hay alguien que tiene poder económico para pegarse una pasada a mi costa. Y entonces, claro, entender que el problema es el perjuicio que yo sufro por cada pasada, reducir el problema al perjuicio que yo sufro al perjuicio que yo sufro, porque como pequeño proveedor de quesos de un supermercado tengo que esperar 120 días para que me paguen, y eso es un perjuicio económico que uno le puede poner un número en la tasa de interés, etcétera. Pero pensar que el problema se reduce a eso es no ver que hay otra cosa. Y es que yo creo que una sociedad necesita tener ciertas condiciones mínimas de reciprocidad. Es decir, lo que está en cuestión es esta idea de que todo está ordenado para que quienes tienen poder económico puedan poner sus condiciones y nosotros los ciudadanos sufrimos las consecuencias. Entonces, claro, las AFP tienen unas brutales utilidades y pagan pensiones de miseria. Entonces aparece el economista que dice, pero si usted tomara todas las utilidades de las AFP y las distribuyera entre las pensiones, cada pensión subiría 50 centavos. Ya, y a lo mejor es verdad eso. Yo no he hecho el cálculo, pero ellos saben hacer cálculo. Pero eso es precisamente pensar que el problema es reducible por así decirlo, al perjuicio económico inmediato que sufre el abusado y no al hecho de que hay un modelo que descansa, desde el punto de vista, como yo creo que lo ve el ciudadano, descansa en el hecho de que todo está pensado para producir mayor utilidad para los poderes económicos a costa del abuso del ciudadano. Y entonces, claro, no tiene nada de raro. Después de todo, es hasta de un amigo del presidente, ¿no? Si se trata de producir utilidades en un proyecto minero, bueno, ¿qué importa que haya daños ambientales? Si se trata de poner una fábrica, una procesadora de chancho, ¿qué importa que el pueblo cercano se haga irrespirable entre el interés económico y el interés de las personas que viven en Freirina? Bueno, está claro cómo se decide. Entonces, toda esa cuestión se fue sumando, creo yo. Ahora, pero espérate. Yo creo que, Fernando, a mí me chocan tus declaraciones porque es como prácticamente decirle a la derecha que defienden a los abusadores y la izquierda defienden a los pobres personas que han sido abusadas por estos abusadores. Yo creo que la división política es mucho más fina. Yo no he hablado de izquierda y derecha. La derecha cree que el problema tiene que yo creo que hay un problema diagnóstico de la derecha. Los ciudadanos no están aceptando eso. Los ciudadanos eligieron a Sebastián Piñera, no lo eligieron por pocos votos, y creo que es más sofisticado y creo que hay dos visiones de mundo distintas, y creo que la derecha no ignora, ¿verdad?, que cuando los estudiantes salen a reclamar, no están reclamando, ni siquiera están reclamando muchas veces por gratuidad, sino por un cambio de financiamiento y el sentido de entender la educación como un derecho, que es una forma de entender la educación de una manera distinta que otra forma de entenderla, como un derecho social, que es un derecho, pero que también es un bien económico, que tiene retorno y que hay que financiarle, que se puede financiar de distintas maneras, y que creo que son dos formas de entender la educación o el mundo, que para mí entender las dos son válidas, ¿verdad? Y se va a la democracia y la democracia decide. Y en el caso de Dominga, más allá del caso de Dominga, más allá de Barrancones, me parece a mí que lo que no puede ser es que estemos topando siempre con la institucionalidad. Acá yo no sé cómo se va a resolver. Este es un conflicto político, lo tuvo Bachelet, le costó la renuncia al ministro de Hacienda y del ministro de Economía, además del subsecretario de Economía o de Hacienda. Es un problema político, Barrancones fue un problema político, y lo que nos estamos dando cuenta es que la institucionalidad actual no está pudiendo ejercer sus facultades, y creo que eso es lo más grave. Creo que más allá de cómo se vaya a resolver esto, que sí o no va a ser un problema, porque si sí a favor va a ser un problema, si sí en contra va a ser un problema. Creo que tenemos que ir a la institucionalidad, de que realmente funcione la institucionalidad medioambiental. Déjame decirte una cosa, tanto Silvia como Alberto y Fernando, que hay una serie de personas en Twitter que nadie lo ha congregado todo en un mismo mensaje, pero lo voy a hacer yo, ¿eh?
pero que empiezan a aportar datos y se está produciendo una suerte de déjà vu. Sí. Dicen, una suerte de déjà vu, porque alguien por ahí me recuerda, todo esto partió cuando se echa a Bielsa el 2011. Sí, pues. Y después alguien dice, oye, pero acuérdate que esto partió cuando se sube el precio del gas en Magallanes. O Barrancones. O sea, temas medioambientales, temas de fútbol, marchas de educación, sí. de estudiantes. La peor combinación posible. Pero espérate, ¿cuál es la lógica? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Sí. El problema no fue el fútbol solamente. No, pero yo creo que eso. ¿Por qué le dañó tanto a Piñera lo de Bielsa? Y yo creo que hoy por hoy la selección chilena es lo único que nos une a los chilenos, en el sentido de que ahí nos sentimos chilenos. Todos los demás estamos separados, cada uno va. Incluso fuera del mundial. En la ciudad, bueno, pero quiero decir, vivimos segregados, vamos a decir, el sistema educacional segregado, la salud está segregada, pero la selección, ahí somos todos chilenos y nos ponemos la roja. Y tenía que llegar Piñera justo cuando la selección estaba convirtiéndose en algo que por fin podía ganar. Entonces yo creo que era manifestación de nuevo, ¿no? De un poder que es completamente indiferente a las necesidades. Lo que yo me refería era exclusivamente descriptivo. Yo no estaba diciendo, se te juntan las mismas cosas. Hoy día vuelve Gabriel Ruiz Tagle a Colo-Colo, que fue el adalid, la mano, el brazo armado de Sebastián Piñera junto con Jurasek y Jaime Esteves en su época para echar a Bielsa. Harold Nichols primero y después Bielsa por añadidura, los problemas medioambientales de ese entonces y que se relacionan y las marchas de educación. Bueno, puede ser coincidencia. Mira, Fernando, puede ser coincidencia. Pero es un excelente escenario para ver si el gobierno ha madurado en sus estrategias políticas. Exactamente. Ahora, eso se va a notar. Tienes toda la razón ahí. Estos conflictos son mucho más. O sea, no vamos a comparar Hidroaicén con Dominga. No, por supuesto. Es de otro tamaño, pero igual es interesante ver cómo van a reaccionar ahora y cuál va a ser la estrategia. Es que ahí hay un punto que es importante. Nuevamente, la historia queda como un residuo y que queda, obviamente, con la pérdida de energía que supone cuando el tema queda superado, pero también queda acumulado como un elemento que es parte de los capitales que tiene la sociedad, para bien o para mal, frente a un escenario. El escenario Dominga recibe también a Hidroaicén. Tributa elementos de Hidroaicén, en el sentido de que efectivamente todo gran proyecto hoy día que está impugnado por temas medioambientales tiene el resabio de Hidroaicén, que tiene un elemento que es fundamental en la movilización social. Es un triunfo de la movilización social, que no pasa nunca. O sea, uno de los grandes problemas de la movilización social es que se desgasta, no porque la gente esté en desacuerdo, sino porque no funciona. No tiene cómo triunfar. Y cuando tú triunfas, eso queda completamente enganchado porque eso articula la posibilidad de un éxito futuro. Entonces, el caso Dominga no es menor porque además está asociado al Grupo Penta, porque además estuvo asociado a Pablo Wagner en su momento. Entonces, es todo un escenario que efectivamente tiene capacidad de complejizarse. Naturalmente pueden ocurrir. No tenemos que. Está entretenido, está la mezcla. Mira, están los ingredientes, todos los ingredientes están arriba de la mesa. Vamos a ver cómo se mezclan esta vez. Muchas gracias a Silvia Izaguirre, a Alberto Mayol y también a Fernando Atria por estar acá con nosotros. Gracias a usted. Les recuerdo que tenemos los libros para regalar: Stephen King, La Bella Durmiente, y María José Cumplido, Chilenas, la historia que construimos nosotras. Tienen que poner agradecimiento a Me Gusta Leer Chile, eso lo digo yo, y ustedes nombrar a hashtag combinación clave y @ Me Gusta Leer Chile, y ya están concursando por los libros. Volvemos. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 90.